La cuestión de los sujetos concursables o de qué personas pueden presentarse en concurso preventivo es una cuestión muy importante y hace los presupuestos del proceso concursal. Sabemos todos que en la teoría general del concurso preventivo o del derecho concursal se alude a presupuesto subjetivo, quienes pueden acceder al proceso concursal, presupuesto objetivo, la cesación de pago o las dificultades económicas o financieras, y también el cumplimiento de ciertos requisitos formales como la competencia o el cumplimiento de los requisitos del artículo 11. Entonces, la cuestión de la concursalidad o qué personas pueden acceder al concurso preventivo está regulado en la ley concursal en los artículos 2 y artículo 5 de la ley de concursos y quiebras. Esta regulación es una regulación completa, teniendo en cuenta que antes de la ley que actualmente nos rige, se establecía solamente la posibilidad de que se concursen los comerciantes. Hoy el Código Civil y Comercial ha eliminado la noción de comerciantes y la regla es que cualquier persona humana o jurídica, si cumple ciertos requisitos, podría concursarse. Entonces, ya no es menester ser comerciante o ser empresario o inclusive tener una actividad jurídica organizada para concursarse, sino que es suficiente con ser persona. En lo que tiene que ver con la persona, digamos, estamos hablando de acceder al concurso preventivo, estamos hablando de acceder a la quiebra o estamos hablando de acceder al acuerdo preventivo extrajudicial llamado APE. E inclusive también acceder al cram-down, previsto en el artículo 48, que solamente algún tipo de sociedades puede tener acceso al salvataje y no todas. Dentro de las personas que pueden ser declaradas en el proceso concursal, sea concurso preventivo o quiebra, pueden ser las personas, la ley habla de existencia visible, hoy hablamos de personas humanas, las personas jurídicas privadas o de carácter privado y las personas en las cuales el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. Además, pueden concursarse o ser sujeto de concurso o quiebra el patrimonio del fallecido mientras se mantenga separado, los deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en nuestro país, y se aclara en el artículo 2 que algunas personas no son susceptibles de ser declaradas en concurso de manera general. Y acá alude la ley a la 20091, que es las entidades de seguro, la 20321, que estamos hablando de las mutuales, que la propia ley expresamente regula otra cuestión y dice que sí son sujetos no solamente de quiebra o liquidación, sino de concurso preventivo, y la 24241, que es las administradoras de fondos de comercio, de fondos de pensiones que hoy están dejadas sin efecto, no existe el régimen de ahorro privado a través de este mecanismo. También se excluyen por leyes especiales las entidades financieras a través de la ley justamente de entidades financieras. Entonces, estas cuestiones son las que hoy tienen que ver y todo el andamiaje concursal se construye sobre estos sujetos. Ya no hay, como en otros tiempos, los concursos civiles. Obviamente que dentro de la noción de las personas humanas aparecen algunas variables. Aparece, en primer lugar, las personas que no tienen capacidad de ejercicio. Entonces, hay ciertas personas que no tienen capacidad de ejercicio, sea porque así lo han sido declarados por algún tipo de discapacidad o alguna limitación, o porque tienen menos de 18 años. Entonces, la ley no prohíbe el concursamiento de estas personas, sino básicamente lo que le exige es, en el caso de que sean menores de edad, dicha solicitud debe cumplimentarse en los términos del artículo 7. Tiene que ser efectuada por los representantes legales, pensemos un menor de edad por sus padres o quienes tienen la patria potestad o la responsabilidad parental, como se llama ahora, y eventualmente está ratificado. Alguna discusión se generó en función del nasciturus, que era la posibilidad de que una persona que no había nacido se concurse aún antes, sobre la base de que el Código Civil entendía que se es persona desde la concepción, más allá que una vez nacida esa persona se ratifican todos sus derechos y si nace sin vida se entiende como que nunca había nacido. Dentro de la noción de las personas humanas aparece la noción del concursamiento del consumidor, en donde está claro que la ley, que está pensada para empresas o para ciertas patrimonios interesantes, no da una respuesta clara al concurso del consumidor. Entonces, las modernas tendencias sugieren que el tratamiento del consumidor, del pequeño
de la persona humana con un pequeño patrimonio tiene que acceder a otros mecanismos concursales. Existen muchos supuestos en donde los tribunales concursales se han presentado muchos policías, empleos públicos o pequeñas amas de casa sobre deudas fundamentalmente de tarjeta de créditos o pequeñas cuestiones vinculadas con electrodomésticos, etc. Entonces la ley concursal establece la imposición de síndicos y otros mecanismos que a veces hacen que sea una solución muy pesada para los consumidores. Existen proyectos muy interesantes a la hora de poder resolver la cuestión de estas personas. Dentro de lo que tiene que ver con las personas jurídicas de carácter privado, estamos hablando que el Código Civil en el artículo 144 impone muchos tipos, en el 148 impone muchos tipos de sociedades. Y hablamos de las sociedades en general reguladas en la 19.550, en la Ley General de Sociedades, hablamos de las asociaciones civiles y las fundaciones, hablamos de las simples asociaciones que no están necesariamente inscritas, hablamos de iglesias y otras entidades religiosas, mutuales, cooperativas e inclusive el consorcio de propiedad horizontal que ha dado origen a muchos debates de discusiones doctrinales respecto de si se pueden concursar o no. Pero lo cierto es que la idea es que cualquier persona jurídica se puede concursar. También lo pueden hacer aquellas en las cuales el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, en cuyo caso se pueden concursar no solamente aquellas en las cuales el Estado, a través del artículo 308, tiene participación mayoritaria, la SAPEM, Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria, sino cuando es participación minoritaria. También se admite las sociedades de economía mixtas, reguladas en el Decreto de Ley 15348 de 1946, en las cuales se establecen algún sistema de participación estatal y privado. Por ejemplo, algunas sociedades organizadas a nivel provincial suelen organizarse bajo la forma de sociedad económica mixta. También se pueden participar las sociedades del Estado reguladas por la 20705, en donde solamente el Estado puede ser parte e inclusive son sociedades con una participación, puede haber unipersonalidad por parte del Estado que solamente tiene participación. Entonces vemos que hay muchos tipos societarios en los cuales se puede concursar. La ley no excluye la concursalidad de las sociedades anónimas unipersonales, las llamadas SAUs, en donde eventualmente la presentación deberá ser ratificada por un único socio y lo que tiene que quedar claro es que la personalidad se mantiene diferenciada. Esto, si bien parece obvio, cabe recordar que en el caso Great Vans eventualmente se denegó la apertura de un proceso concursal por tratarse de una sociedad unipersonal. También se admiten las sociedades de las sociedades por anónimas simplificadas, las sociedades por acciones simplificadas, entendiendo que estas también pueden ser unipersonales o pluripersonales, y dentro de las sociedades cualquier tipo societario. Las colectivas, capital industria, comandita simple, SRL, sociedad anónima, comandita por acciones, etc. Las llamadas sociedades de la sección cuarta, sociedades informales, sociedades simples o residuales, también se pueden concursar, sea a través del concurso preventivo o a través de la quiebra, recordando que estos tipos societarios engloban las antes llamadas sociedades de hecho, las sociedades irregulares, las sociedades atípicas e inclusive algunos engloban las sociedades civiles que hoy no están contempladas en el Código Civil. La regla, impone a veces una presentación según tengan o no contrato social. Si no tienen contrato social, cualquier socio puede representar a la sociedad y debe ser ratificada por todos los demás socios. Y si tuviera un contrato social que puede ser expuesto en el tribunal, este contrato regirá las reglas de tanto la representación, administración y eventualmente el órgano de gobierno. Lo cierto es que en materia de quiebras, cuando ya lo veamos, la quiebra de la sociedad de la sección cuarta genera una responsabilidad mancomunada y no necesariamente solidaria, salvo que ese pacto en la naturaleza de la prestación sea solidaria. En cuyo caso, habrá que determinar si se puede extender la quiebra a los socios de una sociedad informal. Existen algunos supuestos en donde no se ha admitido la extensión de quiebra en la mancomunada. Personalmente pienso que no se puede extender la quiebra a los socios de una sociedad informal que tengan responsabilidad mancomunada, pero hay que destacar que algún otro sector de la doctrina, quizás minoritario, ha permitido la extensión de quiebra en ese sector. El consorcio de propietarios, a partir de la ley concursal,
es sujeto de derecho y al ser sujeto de derecho se puede concursar más allá de las consecuencias que puede importar la liquidación de ese patrimonio consorcial. Hay cosas comunes que no se pueden liquidar, pero puede ocurrir que el consorcio tenga bienes en una cuenta bancaria, tenga algún departamento o algunos locales comerciales que eventualmente se van a poder liquidar. Y obviamente el mecanismo va a tener algunas particularidades específicas. Se discute si el patrimonio del fallecido se puede concursar. Recuerden que el patrimonio no es una persona jurídica, la sucesión no lo es, más allá que la ley fiscal le admite personalidad fiscal, pero no legal. Entonces, está claro que la persona humana, conforme lo establece el 93 del Código Civil y Comercial, termina con la persona humana. Pero este patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado de los bienes sucesores, sea porque se adjudicó, porque nos hizo la aceptación sin reserva de inventario o porque todavía nos hizo la partición, se puede concursar. Para concursarlo, la ley establece el cumplimiento de ciertos requisitos, pero fundamentalmente lo tiene que pedir el administrador de la herencia o algún heredero y ratificado por los demás herederos. Y lo único que va a afectar en esta cuestión va a ser la cuestión del patrimonio del fallecido y no el patrimonio personal de los herederos. Eventualmente se discutirá si el fuero de atracción sucesorio genera la atracción del proceso concursal o falimentario, existiendo una tendencia mayoritaria que cada proceso universal debe tramitar en su fuero respectivo. La ley también permite concursar a los deudores domiciliados extranjeros respecto de los bienes existentes en el país. Entonces, a pesar de que la sociedad sea una sociedad extranjera, se va a poder concursar o establecer el proceso en el país respecto de los bienes existentes en el país. Obviamente que la ley concursal también excluye algunos supuestos, por ejemplo las compañías de seguro o aseguradoras, ya que el artículo 51 de la ley 20.091 establece que no pueden concursarse preventivas ni son susceptibles de ser declaradas quiebra. El mecanismo establece un sistema de liquidativo específico, muy parecido al régimen concursal, porque hay algunas normas que establece, pero con la posibilidad de participación de la superintendencia de seguros como órgano liquidativo y no ya de un síndico. La 20.321, la ley remite la 321 y establece que las mutuales no se podrían concursar, pero el artículo 37 puntual de la ley de mutuales expresamente establece lo contrario y admitiría la posibilidad de que se concurse una mutual, en cuyo caso no solamente se puede concursar, sino también puede quebrarse. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que estaban reguladas por la 24.241, han dejado sin efectos por la 26.425, que retornó al sistema clásico del reparto estatal a cargo del ANSES. Pero por supuesto existen algunas sociedades residuales que se van a poder liquidar a nivel, personal y por la ley que corresponda. La ley de entidades financieras, por su parte, también excluye la posibilidad de concurso. Más allá que en la práctica y con anterioridad a la reforma de la ley de entidades financieras se admitió el concurso preventivo de algunas entidades financieras, tales como Banco Suquía o en su momento Banco Vice, sí existió bastantes inconvenientes. Entonces, en el caso del Banco Hipotecario se denegó el acuerdo preventivo extrajudicial, pero cierto es que el artículo 50 de la ley de finanzas tiene especial aplicación y establece la imposibilidad de presentarse en concurso preventivo y establece un mecanismo de la autoliquidación, la liquidación judicial y la quiebra, habiéndose admitido pretoriamente en el caso Banco Mendoza lo que se llama el cese de la actividad reglada, que era un mecanismo muy especial que el juez Mozo en su momento lo estableció. Otra cuestión que suele generar inconvenientes está relacionada con el fideicomiso, ya que el 1687 del Código Civil y Comercial establece que no quiebra, sino que se debe realizar un mecanismo de liquidación hoy judicial. El Código Civil y Comercial modificó esa forma privatizada de la liquidación por una liquidación judicial, en donde el juez, de acuerdo a la estructura del patrimonio o a las ciertas particularidades de la cuestión, puede desarrollar la enajenación de los bienes debiendo nombrar. En la práctica se ha tratado a veces de nombrar al fiduciario como un co-liquidador junto con algún síndico, pero en general se ha impuesto la tendencia de nombrar mismo a un síndico de la lista de síndicos como el encargado de colaborar con el proceso de liquidación.
Sí, entonces esta liquidación debe ser, en nuestra opinión, a cargo del juez concursal, más allá de que el juez comercial o concursal es el encargado de desarrollar estos procesos concursales, y el mecanismo coercitivo es el juez donde eventualmente toma. ¿Quiénes pueden pedir la liquidación? Está claro que el fiduciario, y si el mecanismo estableciera algún sistema donde el fiduciario no tiene plena determinación de las decisiones, podrá recurrir a los beneficiarios para que, si así lo establece, ratifique la asistencia. Pero si no se establece expresamente la facultad de tomar decisiones trascendentales, el fiduciario tiene plena facultad para poder resolver este proceso concursal. Se ha discutido si el fideicomiso se puede presentar en concurso preventivo, entendiendo, en mi opinión, que sí se puede presentar en concurso preventivo y que la consecuencia del incumplimiento del concurso preventivo o eventualmente de no obtener las conformidades al momento oportuno va a terminar en una liquidación judicial al estilo de lo que establece el Código Civil. Pero debo reconocer que no todos están de acuerdo con esta posición y eventualmente puede haber algunos autores o alguna jurisprudencia que no admitan esta cuestión. Cabe aclarar que no es la misma situación bajo la ley 24.441 hoy derogada, porque antes la liquidación era privada y no podía ser declarado en quiebra ni a través de un proceso de liquidación coactivo, a diferencia de este mecanismo en donde sí se puede presentar el concurso. Algunas aclaraciones. Los grupos económicos se pueden concursar preventivamente, pero lo pueden hacer cada una de las sociedades que integran el grupo, a través de lo establecido en el artículo 65, con una particularidad. Se tienen que concursar todos los miembros del grupo y, no se puede excluir a alguno, a diferencia de la ley italiana, que sí permite la exclusión de alguno de los integrantes. Y si se presentan todos, el único requisito que impone es que la cesación de pago, las dificultades económicas de alguno de los miembros del grupo pueda afectar a los otros miembros. Entonces, el grupo económico no tiene personalidad jurídica, no es persona concursable como grupo, pero la ley establece un mecanismo simplificado o diferente, con un síndico único, con un proceso único y con la posibilidad de formular propuestas unificadas, entendiéndose en este caso en la medida que se den las circunstancias de grupo. Dirección unificada, control, permanencia, etc. Lo mismo el garante se va a concursar junto con el garantizado bajo el mecanismo del artículo 68, pero en procesos separados y con una clara identidad personal de cada uno. Se ha discutido si los negocios en participación o los contratos asociativos se pueden concursar. El negocio en participación, antes llamado sociedad accidental, no se puede concursar porque no es una persona jurídica, no tiene personalidad, y el único que se podría concursar sería el socio gestor respecto de sus bienes, y eventualmente deberá rendir cuentas de estos bienes, o el socio partícipe verificar lo que el socio gestor le debería cumplir. Lo mismo, recuérdese que la sociedad accidental o el negocio participado es distinto de la sociedad informal o de la sección cuarta, tienen diferencias y por ende son dos cuestiones absolutamente distintas. Eso no impide que una sociedad en formación sí se pueda concursar. Se ha admitido que tienen personalidad desde su constitución y se pueden presentar en concurso preventivo al igual que cualquier otra persona jurídica. Los otros contratos asociativos como la UTE, como la ACE o como el consorcio de cooperación no se pueden concursar porque no son personas jurídicas. Eventualmente se van a poder presentar en concurso cada uno de los miembros de este contrato de colaboración, y cada uno podrá estableciéndose si este concurso puede o no afectar la situación de la UTE, o sea, resolverse el vínculo de manera puntual. Si una sociedad está en liquidación en los términos del 101 y siguientes de la Ley de Sociedades, no solamente se puede presentar en concurso preventivo, porque así lo admite expresamente el artículo 5, sino también en quiebra. Muchas de las alternativas que se presentan para el concurso preventivo también se admiten para la quiebra, inclusive para algún mecanismo como la conversión en quiebra del artículo 90. Los únicos que se pueden convertir en concurso preventivo son aquellos que se pueden concursar. Entonces el artículo 90 remite al 5 y el 5 remite al artículo 2 estableciendo el mecanismo de presentación de concurso, etc. En fin, algunos supuestos de concursamientos como la cuestión de los incapaces, las personas jurídicas o el patrimonio fallecido deberán tener la ratificación de los herederos, del representante legal, del juez
de menores o eventualmente del órgano de gobierno como la asamblea y la reunión de socios. Pero la idea es fundamentalmente establecer que en caso de duda sí se pueden presentar en concurso, con excepción establecidas en la ley de manera efectiva. Muchas gracias.